minutos. La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Javier Guerrero García es diputado federal del PRI y nos acompaña vía telefónica. Javier, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Al contrario, Juan, buenos días. Gracias por esta llamada y por darme esta oportunidad. Y bueno, pues para conocer tu análisis de los resultados de las elecciones del domingo en el país y cómo pues múltiples analistas e incluso a nivel nacional e internacional hablan de que le recetan al PRI voto de castigo. ¿Cuál es tu opinión? ¿Cuál es el análisis que haces de los resultados? Bueno, mira, de manera muy general, atendiendo a los resultados y a los números del PREP, yo diría que el mensaje pues es muy contundente, los datos son reales y puntuales. Perdimos siete estados, pudimos ganar en 5. Yo te diría que hay una primera reflexión y es la reflexión que tiene que ver con la alternancia. Hay un mensaje de los ciudadanos a los partidos y a los gobiernos que se refleja en 8 estados que tienen alternancia, es decir, los ciudadanos votaron contra los gobiernos, hay un malestar contra los gobiernos y me parece que los partidos en el gobierno no han podido y no han sabido de alguna manera canalizar, expresar, encabezar intereses muy puntuales de los ciudadanos en estas entidades. La distancia entre partidos y gobierno ha sido realmente inexistente y creo que esa es la primera reflexión que yo te haría. Segundo, hay un enojo por la calidad de la gestión administrativa, de la gestión de gobierno, y eso se manifiesta en esto que llaman los analistas voto de castigo. Y tercero, creo que hay un tema presente, cuando menos en los medios y el posicionamiento de liderazgos sociales reconocidos en cada una de estas entidades, en una buena parte de estas entidades, que es el tema de la transparencia, es el tema de la rendición de cuentas, es el tema de la corrupción. Más allá de estas reflexiones generales, yo te diría que habría que hacer un análisis estado por estado, particularidad por particularidad, sobre el resultado de las elecciones y los factores específicos que pudieron haber influido en cada uno de ellos. No sería muy arbitrario hacer un análisis general a rajatabla sin atender a condiciones particulares de cada entidad. Esa sería mi primera reflexión, mi querido Juan. Desde tu punto de vista, Javier, ¿proceden las impugnaciones que pretende el PRI de los triunfos que obtuvo el PAN en 6 estados? Mira, no tengo elementos no estoy metido yo en el análisis de los resultados casilla por casilla, de la documentación de inconformidades, de los temas jurídicos. Lo que yo quería es que es un recurso legítimo de cada partido y eventualmente la ley establece de manera muy particular los canales para la impugnación y me parece que tendría que observarse de manera muy objetiva los datos que respalden cualquier impugnación. Más allá de esto, me parece que habría que ver en qué consiste cada impugnación y cuáles son los datos sólidos que las respaldan. Yo estuve en Gómez Palacio, en la comarca lagunera, acompañando el proceso y a los candidatos del partido, en Lerdo y Gómez Palacio, y yo te diría que no tuvimos realmente incidentes en casillas, no hubo de alguna manera un evento superlativo que alterara de alguna manera el desarrollo de la elección. Hubo una baja participación, en mi juicio, creo que un 46%, si mal no recuerdo, pero en el caso concreto de la comarca lagunera no identifiqué yo un evento superlativo asociado a este tema. El senador Luis Fernando Salazar del PAN dijo ayer que en Coahuila se dará el efecto dominó el próximo año. ¿Qué opinión te merece y cuál panorama observas para Coahuila en las elecciones del 2017? Bueno, yo creo que cada elección es diferente. No creo en los efectos dominó.
Lo que sí creo es en el reclamo ciudadano, en la insatisfacción, en la expectativa de mayor participación democrática, y creo que también de alguna manera los reclamos de mejor calidad en los gobiernos y en la participación cívica de los partidos, de los ciudadanos en su conjunto. Entonces me parece que el análisis del escenario Coahuila tendría que incorporar elementos de lo que pasó en esta elección y otros elementos ya particulares del gobierno del Estado. Creo que en general el tema de la alternancia en los gobiernos locales, el mensaje que nos manda a los partidos políticos y a los gobiernos es que los ciudadanos están insatisfechos y que tenemos que analizar con puntualidad las circunstancias de cada estado y de cada partido, los fenómenos de corrupción, la calidad en los gobiernos independientemente del partido. Me parece que al final de cuentas los ciudadanos, el mensaje que nos están mandando es de profunda insatisfacción y de reclamo de mejores gobiernos y de gobiernos honestos y transparentes. Con estos resultados se debilita la posición de Mario Fabio Beltrones y se fortalece la posición de los gobernadores priistas, ¿o cómo lo observas tú? No, yo creo que con estos resultados el PRI está obligado a hacer, y los que militamos en el PRI, una reflexión muy profunda sobre el mensaje de los propios ciudadanos, y no solamente cambiar estrategias, sino tener una discusión interna de manera muy puntual sobre lo que tiene que ser un partido político, representante de las causas ciudadanas y no un instrumento subordinado a apetitos de poder de un gobernador o de una élite de gobierno. Creo que el compromiso más importante de un partido político, en este caso el PRI, es con los ciudadanos, con las causas y con los reclamos de sectores importantes de la población que exigen mejor calidad en la acción de gobierno y honestidad en sus gobernantes. Ese sería mi primer comentario. Javier, buenos días, te saluda Marcela Pamanes. Marcela, buenos días. Javier, dos cosas. Uno, seguramente el Partido Revolucionario Institucional no le dice a sus gobernantes sé corrupto, o que se quede impune algún delito cometido, o tranza hasta donde puedas y enriquécete hasta donde puedas. El partido seguro que no es su cuadro de valores el que comparte con los gobernantes. Entonces, la pregunta es, ¿el partido no tendría que ser más acucioso y acotar muchísimo más a quienes les permite llegar a las candidaturas? En sus dos dimensiones, claro que sí, Marcela, en sus dos dimensiones, en su dimensión de la responsabilidad de los dirigentes del partido, primero, del Comité Nacional, de los cuadros relevantes del partido, del Consejo Político, por un lado, y por el otro lado de los propios militantes del partido. Tenemos que crear un ambiente de participación libre, ciudadana. El partido tiene que acercarse a los sectores representativos más importantes de los estados y de los municipios, y me parece que además del código de ética, del escrutinio puntual de perfiles, del cuidado en los procesos de selección, del ejercicio democrático real al interior del partido, no simulado, y por un lado, y de la participación activa de quienes somos militantes, es como podemos mejorar la calidad de nuestros procesos internos y de nuestra representación frente y con la sociedad. Pero que el presidente del partido lo dice hoy en una entrevista, tenemos que reconectarnos con la sociedad. La tarea del sistema de partidos y de los partidos políticos es ser un canal, ser un espacio de representación de la causa ciudadana, de los reclamos de la sociedad, y creo que el partido tiene que hacer un profundo análisis, y quienes militamos en él lo tenemos que asumir tal cual, con relación a nuestra vinculación, nuestra calidad de representación de la ciudadanía y de sus causas, temas como la inseguridad, temas como la pobreza, temas como la corrupción, tienen que ser ventilados abiertamente. No podemos permitir que un funcionario, que un militante, que se diga militante del partido,
cometa prácticas de esta naturaleza. Creo que el partido es el primero que tiene que denunciar, es el que tiene que asumir una actitud crítica desde la comunidad. En la comunidad te das cuenta la calidad de la gestión y del servicio que presta una autoridad, y también te das cuenta de los problemas que tenemos en la gestión social y en la representación popular. Permítanos entender, Javier, ¿cómo funcionó el nombramiento de los candidatos en este proceso electoral? ¿Fue decisión del C Nacional del Partido Revolucionario Institucional o fue decisión de cada uno de los gobernadores, o influyó la voz de los gobernadores para elegir candidatos? Bueno, cada caso, según mi propio análisis, fue diferente. Los gobernadores tienen una opinión. Hay procesos de negociación que se dan entre los actores interesados, entre las fuerzas internas de representación en el partido. Entiendo que hay un proceso ahí de análisis de encuestas. En la forma fueron procesos, la mayor parte de ellos de unidad, conducidos por la dirigencia nacional. Hasta ahí es donde te puedo comentar. Ajá. Hoy Federico Reyes Heroles, en su columna que titula Matices, desmitifica, ¿no? Y hace una serie de aseveraciones, pero la primera me llama la atención. Dice, el resultado pudiera plantear la desaparición del PRI. Si las elecciones fueran limpias en México, me decía un amigo, en los remotos años 80, el PRI no ganaría ni un municipio. Nos guste o no, después de la emoción democratizadora de esta época, el PRI es una presencia nacional en la primera década del 21, gana y pierde como parte de una nueva realidad democrática. En principio, ¿tú estarías de acuerdo con esto? Es decir, una golondrina no hace verano, y un proceso electoral donde estuvieron en juego pues 12 gubernaturas y se perdieron pues tantas, no necesariamente habla de una debacle del Partido Revolucionario Institucional. Mira, yo creo que lo más importante, yo no estoy de acuerdo con esta aseveración, Federico. Creo que le gana su emoción y confunde su deseo con su análisis y con lo rígido que tiene que hacer un análisis de esta naturaleza. Pero yo te diría que el PRI no es una persona o un dirigente o un gobernador. El PRI son los militantes, y en mi experiencia de muchos años como militante del PRI, como militante de base, como representante popular vinculado a procesos de participación social, de organización comunitaria, hay un PRI que tiene que ver con la militancia de base, con la gente que vive en las colonias, con algunos líderes honestos en los sindicatos. Hay un PRI real, que es el PRI que tenemos que recuperar, no el PRI de la élite o del cacique. Tenemos que recuperar el PRI de las bases, vinculados a reclamos ciudadanos, a procesos de gestión auténtica, a liderazgos naturales, a gente que tiene autoridad moral en la comunidad. Ese es el PRI que sí existe, que está ahí, y que tiene que ser el que exprese de alguna manera la representación auténtica y la movilización política en busca de reivindicaciones. El PRI tiene que ser un conducto de la causa ciudadana. Javier, empiezan las especulaciones, y entonces junto con las especulaciones algunas explicaciones que tienen que ver más con el estómago que con la cabeza, y una de ellas es, y que se repite de manera insistente, es que estas elecciones no fueron favorables al Partido Revolucionario Institucional por el factor Peña Nieto, y que en este momento, ante el debilitamiento de Mario Fabio Beltrones, está pues el posicionamiento de Miguel Ángel Osorio Chong. ¿Qué opinas de estas lecturas? Bueno, son lo que tú dijiste, son especulaciones. Yo me atengo más a lo que eventualmente tendrá que ser la construcción, un proceso de construcción democrática en el país, y al papel y al rol que tenga que jugar el partido, su propio proceso de reflexión, de renovación, independientemente de las personas. Creo que el presidente de la República ha hecho un esfuerzo importante en materia de reformas en el país. Hay aspectos novedosos y compromisos muy puntuales con respecto al avance de la economía y al avance de la democracia.
Creo que hay mensajes también para el gobierno en general, llámese federal, local, regional, estatal, y me parece que más que las especulaciones, lo que sigue es un análisis muy serio de los mensajes y de la necesidad de cambiar estrategias, programas y eventualmente asumir consecuencias en materia de fiscalización, de rendición de cuentas y de transparencia. La agenda política de los próximos 2 años tiene que ver con el avance en el marco jurídico del Sistema Nacional Anticorrupción y con la consolidación de las reformas y de las políticas sociales en nuestro país. Hay un comentario de Radio Escucha para ti, Javier. Excelente opinión de Javier Guerrero, de lo mejor que tiene el PRI y su esposa también. Comentario de Radio Escucha. Y yo comparto contigo un pequeño fragmento de Templo Mayor de Reforma para conocer tu opinión. Beltrones sabe que no hay estrategia que pueda con el lastre de los Medina, los Duarte, los Borge, los Moreira y un largo etcétera de malos mandatarios tricolores, es lo que dice la columna Templo Mayor. Desde tu punto de vista, como priista, los que aspiran a la candidatura a la gubernatura el próximo año, ¿tendrían que hacer un deslinde del gobernador? Yo no lo plantearía como un deslinde. Yo creo que en su momento, y quienes aspiran al gobierno del Estado, tendremos que fijar una posición muy clara con respecto a temas de reclamo ciudadano vinculados a transparencia, a rendición de cuentas y a calidad en la gestión del gobierno. Bien. Una felicitación para ti, Javier. Estamos recibiendo llamadas, y bueno, las llamadas son de que hacen falta más políticos como Javier Guerrero, no nada más para el país, sino también para Coahuila. Esperamos verlo pronto en una boleta electoral aquí en Coahuila, y gracias por ser una voz diferente a todas las voces del Partido Revolucionario Institucional. También Javier Luna Durán se comunica y dice: creo que el PRI tiene muchas oportunidades para corregir el rumbo. Tiene a un Duarte en Chihuahua, otro clon Duarte en Veracruz, Michoacán y la cereza del pastel, Coahuila, dice Javier Luna Durán. También tenemos otro comentario de Hugo Aguilar Martínez, y él nos dice: Javier Guerrero es la mejor pieza que tiene el Partido Revolucionario Institucional para suceder a los Moreira. También otro comentario de Francisco Delgadillo: en realidad los legisladores son tapaderas. Son algunos de los comentarios, Javier. Bueno, yo los respeto mucho, y los favorables los respeto y los agradezco, y también los que no son tan favorables, son muy críticos. Esto es parte del ejercicio de libertades que tenemos que ejercer y poner en práctica aquí en Coahuila y en todos lados. La condición de la democracia, la principal condición de la democracia, a propósito de pregunta, a propósito de tu pregunta, es el ejercicio. Javier Guerrero García. Javier. Es que ¿Qué pasó? Se cortó la llamada. Bueno. Sí, ya te escuchamos. Sí. Te digo que yo respeto mucho las opiniones, las agradezco, las buenas y las malas, pero me parece que un valor fundamental del ejercicio de la democracia es la libertad de expresión, y creo que hay que cumplir la cabalidad. A propósito del día de hoy, ¿no, Javier? Así es, a propósito del día de hoy, y creo que hay una condición ética, Marcela, que hay que incorporar al debate político y al ejercicio práctico del periodismo y de la política, que es precisamente el respeto a las libertades plenas. María Elisa Quintero también se comunica, dice: felicidades a Javier Guerrero, es de los pocos priistas que realmente valen la pena. Ni lo parece, es el comentario de María Elisa. Bien, gracias, Javier, nuevamente. Al contrario, Juan, un abrazo.